Bueno, doctores, buenas noches con todos. Vamos a comenzar la exposición del día de hoy, ya siendo las 7:35 en horas del tiempo. Vamos a hablar el día de hoy acerca de enfermedades cutáneas asociadas a HTLV1, ¿no? Y triclodisplasia espinulosa además. Bueno, para hablar de estas entidades en realidad que involucran este virus linfotropo de linfocitos T humano, hay que hablar un poquito de este virus. Sabemos que es el primer retrovirus humano descubierto en 1980. Es un ARN básicamente monocatenario y es el patógeno humano más oncogénico, ¿no? Dentro de la familia de los oncovirus, donde también se incluyen el HTLV2, el virus de la leucemia bovina, el virus de la leucemia de células T, el del simio, y así como el HTLV3 y 4, digamos que es el único patógeno humano en realidad esta subfamilia, ¿no? Y se ha asociado a entidades pues, mortales como la leucemia linfoma de linfocitos T del adulto, además de la paraparesia espástica tropical también, y uno de los temas importantes el día de hoy como la dermatitis infecciosa, ¿no? Para hablar un poquito acerca de la patogenia de este virus, en realidad vemos de que este virus va a tener diferentes tipos de receptores, va a darse también a nivel de GLUT1, a nivel de NRP1, al final va a darse una fusión en realidad de la envoltura del viral o de un linfocito T infectado con este HTLV1 y va a permitir de que este virus, de que este ARN viral en realidad ingrese a la célula a la que se ataca, ¿no? Este HTLV1 va a tener de manera principal una predisposición por los CD4, pero también va a atacar a los linfocitos B, a los CD8, entonces a los monocitos también, pero de manera general se toma como ejemplo al TCD4 por el tropismo que tiene hacia ellos, y esta transcriptasa reversa se va a encargar de convertir este ARN virus en un ADN virus, el cual básicamente se va a integrar al genoma del hospedador y mediante pues la transcripción por la ARN polimerasa 2 va a llevar pues a que se formen, además del ARN viral, todas estas estructuras, las cuales al digamos de alguna manera agruparse junto con la estructura del core viral, van a permitir que por gemación se produzcan nuevos virus que ya tienen justamente este material genético viral, ¿no? La viremia, a diferencia, por ejemplo, de HIV, que es un virus muy familiarizado con HTLV1, es de un nivel muy bajo, ¿no? Y va a tener una baja tasa de replicación, de ahí que vienen diferencias, o de ahí de que existan diferencias entre una y otra, ¿no? Respecto al modo en el que se presentan. Respecto a la epidemiología y transmisión, es muy variable en realidad, va a haber áreas endémicas en las cuales la infección pues, va a tener una cero prevalencia alrededor del 3 al 5%, por ejemplo, en un área de Trinidad, dice hasta el 30% en zonas rurales en el sur de Japón, ¿no? Entonces se va a manejar en un rango muy amplio, alrededor de 5 a 10 millones de personas en todo el mundo se dice que están infectadas, y en zonas no endémicas, por ejemplo, como en Estados Unidos o Europa, pues en realidad las tasas de prevalencia son menores al 1%. De todas maneras es importante tener en cuenta que aquí en el Perú también está descrita, ¿no? Hay incluso reportes de casos de dermatitis infecciosa con justamente casos de equinos naturales de Perú. Es una zona endémica también del mismo. Respecto a la epidemiología y la transmisión de este virus, de manera general se sabe que la principal vía de transmisión es la vía de la lactancia. Esta en realidad es la principal dentro del mecanismo vertical. La transplacentaria es muy rara en realidad, está descrita en algunos casos anecdóticos, sí, pero no es lo habitual. Y
Lo que respecta también a la vía sexual, que también es un mecanismo de transmisión, y la vía de transfusión también, y las personas pues, que comparten drogas o drogas venosas parenterales, ¿no? También está descrita la infección en estos casos. Importante también el tema sexual, porque se ha visto que se ha asociado con ciertos grupos de riesgo, como son trabajadores sexuales, los HSH también, los cuales tienen mayor prevalencia de esta infección por HTLV1, ¿no? Y respecto a la patogénesis, bueno, como lo mencioné, en realidad el 90% de estos portadores de este virus van a ser asintomáticos y la mayoría de los síntomas van a aparecer durante la edad adulta, ¿no? Incluida la dermatitis infecciosa, que es más frecuente en este grupo, ¿no? Sin embargo, también se ha visto en casos pediátricos. Y el HTLV1 va a generar en realidad una proliferación espontánea de linfocitos T, y esto va a llegar a la expresión del receptor de interleuquina 2, va a aumentar la secreción de la misma y va a también permitir la inducción del interferón gamma y las interleuquinas 5 y 10, ¿no? Esto va a conllevar en realidad a una desregulación inmunitaria, la cual va a conducir a una inmunodepresión y a infecciones posteriores en el caso de la dermatitis infecciosa por Staph aureus o estreptococo hemolítico, ¿no? Factores que también van a aunar o a sumar este proceso van a ser pues factores genéticos y bajo nivel socioeconómico, donde esta infección pues predomina en realidad en estos entornos, ¿no? La malnutrición también, que juega un importante papel. Y además de estas infecciones bacterianas que estamos mencionando, las personas también van a ser más sensibles a determinadas parasitosis, como la sarna, pues, que se ha asociado, por ejemplo, a lo que es la sarna noruega, y la estrongiloidosis también, ¿no? Que se ha asociado con una estrongiloidosis diseminada, ¿no? Es dentro de una de las entidades que se correlacionan con esto. Para empezar a hablar de la dermatitis infectiva, en general, bueno, esta fue descrita por primera vez en 1966 por Sweet. Se habla de un defecto inmunitario subyacente en realidad, porque estas dermatitis se vieron de que eran frecuentes, incluso después de que un tratamiento antibiótico empezaba a tener o a dar un buen resultado. Al suspender el mismo, justamente había una reactivación de las lesiones. Y en 1990 fue que se documenta por primera vez la asociación con este virus, ¿no? Linfotropo. Y se estimó en realidad que la probabilidad de desarrollar dermatitis infecciosa era del más o menos el 2% entre los niños infectados por HTLV1. Y si inicia pues en la infancia, puede ser más que todo en la primera infancia, y con el tiempo, con el pasar de los años, suele mejorar, ¿no? Respecto a la patogénesis, aquí es multifactorial, como ya hablamos anteriormente, incluye la infección de este mismo virus, implica o se habla de cierta susceptibilidad individual, la disregulación inmunológica ya explicada, el tema de la sobreinfección bacteriana y una estimulación en realidad crónica y una inflamación cutánea que en realidad se cronifica, ¿no? Y se hace persistente. La clínica básicamente se va a caracterizar por una erupción eczematosa y exudativa que va a afectar sobre todo estas áreas, ¿no? De cuero cabelludo, la región postauricular, la cara, las axilas, las ingles, y puede estar incluso asociada con afectación nasal. Puede haber aquí afectación tanto nasal como del conducto auditivo, que es importante también tenerlo en cuenta. Y como les mencioné, los gérmenes más involucrados con la sobreinfección, Staph aureus y estreptococo hemolítico. Y va a haber, como les dije, una buena respuesta inicialmente a los antibióticos, pero al suspender este tratamiento pues va a hacer que van a empezar los problemas, ¿no? Hay unos criterios diagnósticos para esta entidad, que son los criterios diagnósticos de Lois-Lagrenat, en el cual nos hablan de criterios mayores y menores. En realidad se dice que el diagnóstico se hace con 4 criterios principales, dentro de los cuales deben estar incluidos por lo menos un eczema en la región de la cabeza y el cuello, incluidos cuero cabelludo, orejas, borde de los párpados, piel paranasal, axilas e ingles, ¿no? Teniendo en cuenta que deben ser 3 zonas de todas estas descritas, ¿no? Además de una dermatitis crónica recidivante que va a responder rápidamente a los antibióticos, pero que va a recidivar, como lo mencioné, inmediatamente después de suspenderlos, ¿no? Y obviamente también importante el criterio fundamental, la seropositividad para el HTLV1, ¿no? Además de eso, hay unos criterios menores sí que pueden estar presentes, como la hiperinmunoglobulinemia, sobre todo de E y D, y recuentos elevados también de linfocitos T, CD4, CD8, y cultivos positivos para estos gérmenes que son los que más sobreinfectan, ¿no? Un BCG elevado también, que puede ser motivo de hallazgo en un determinado caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos el caso escrito de un paciente lactante de 11 meses en el cual se tenía justamente la procedencia de Perú. Los padres eran portadores ambos de HTLV1. El pequeño estaba en controles seriados para determinar si había adquirido la infección, incluso recibió alimentación complementaria, no recibió lactancia materna. Y en este niño, pues, en determinada edad, como les dije, 11 meses aproximadamente, empieza a desarrollar placas eritemato-exudativas en la espalda, ¿no? Que aquí se pueden visualizar.
además de lesiones eritematoso-esquemativas en el cuero cabelludo, con unas determinadas pústulas aisladas por ahí, los cuales con estas características de los criterios diagnósticos, pues es que se llega al diagnóstico del tal. En este caso, uno de los casos en los que sí se ha descrito que, por ejemplo, la infección pudo haber sido vía vertical, o vía uterina, ¿no? Mediante la transmisión por placentaria, pero como le digo, no es el grueso de los pacientes, pero también está descrito. Esta sí, que la se encontró también en otro protocolo de caso en una persona un poco mayor, en las cuales se ven placas eritematosas exudativas en región axilar, ¿no? Que podemos ver aquí cómo están estas lesiones más activas, además de una erupción papular en toda la región del tronco, ¿no? Que se distribuye también en zonas axilares, como podemos visualizar, y a nivel del tronco, ¿no? En este caso también tenemos la biopsia de piel de este caso, que muestra en realidad una hiperkeratosis, una acantosis, espongiosis, infiltrado de linfocitos perivascular, ¿no? Como pueden ver, y sin embargo, esto no se va a diferenciar o no va a ser distintivo de ningún eczema, ¿no? Entonces, esto es básicamente un hallazgo anatomopatológico que no distingue ningún eczema de otro, por lo cual básicamente no se genera la diferencia diagnóstica con ello, ¿no? Aquí se puede ver este mismo paciente, ¿no? En el cual aparentemente después tras el tratamiento de cefalexina hay cierta mejoría de las lesiones, ¿no? Se ve por lo menos un poco más evidente. Y es importante tener en cuenta que dentro de la dermatosis infectiva un diagnóstico diferencial importante es la dermatitis atópica, ¿no? La diferencia radica también en que en la dermatitis infectiva las lesiones van a ser por lo general más exuberantes, va a haber una infección evidente, pero va a haber un prurito que es un poquito menos intenso y se va a asociar, como les mencioné hace poco, ¿no? Con estas lesiones sobre todo nasales, la erupción papular, la blefaroconjuntivitis, ¿no? Que son más prominentes incluso que en dermatitis atópica. Puede haber en algún momento también afectación, como les mencioné, de la parte justo de estas vías, ¿no? La conducto auditivo y la nasal, que nos diferencian mucho. La dermatitis seborreica es un buen diferencial también. También tiene sus características propias. Sin embargo, también es cierto, o cabe resaltar, de que la dermatitis seborreica de por sí es más frecuente, incluso en pacientes que tienen cero positividad para HTLV1, ¿no? A diferencia de los que no. Entonces, igual es importante tener en cuenta el diferencial. En los criterios diagnósticos creo que podemos encontrar la principal diferencia, ¿no? Respecto al tratamiento, básicamente el tratamiento va a consistir en antibiótico-terapia, ¿no? Va a tener una buena respuesta, sobre todo a cefalexina, cotrimoxazol, eritromicina. Este tratamiento va a ser de duración variable en realidad, va a aplicarse incluso, está descrita en la literatura, de 3 a 12 meses, y se va a restablecer la dosis completa en caso de recurrencia. Y si bien es cierto, esos antibióticos orales van a mejorar el aspecto de las lesiones cutáneas, no van a evitar pues el hecho de la recidiva debido a esta disregulación inmune que va a permanecer y que no es diana del tratamiento, ¿no? En lo que respecta a esta dermatitis, ¿no? Respecto al pronóstico, es importante tener en cuenta aquí que hay bibliografía que menciona que, por ejemplo, en una serie de 42 casos en Brasil, una edad media de aparición de dermatitis infectiva fue de 2,6 años más o menos, un rango ahí de 2 meses a 11 años, y estas lesiones cutáneas en realidad aparecieron durante el primer año de vida en un tercio de los pacientes, y la remisión se produjo más o menos al 36% cuando estos pacientes ya tenían una edad aproximada de 15 años, ¿no? Y de este grupo grande, en realidad, casi la mitad de estos pacientes tuvieron un seguimiento a largo plazo donde también fueron diagnosticados con la paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada a HTLV. Entonces, al ser este 50% es importante en estos pacientes de los cuales se diagnostica una dermatitis infectiva, sobre todo el seguimiento, ¿no? Por lo principal, el grado de comorbilidad que pueden asociar respecto a estas dos entidades a las que se asocia el HTLV, tanto la mielopatía como también la leucemia linfoma del adulto, de células T del adulto, asociada a HTLV1, la cual pues básicamente se ha visto de que en una serie de casos también, cuando ya se vio a pacientes con este diagnóstico, el 43%, el 44% aproximadamente tenían el antecedente de tener una dermatitis infecciosa, ¿no? Otras entidades asociadas a este virus, como lo mencioné, la sarna costrosa o sarna noruega, es importante cuando tengamos algún caso diagnosticado. Si bien es cierto, se asocia a distintos grados de inmunodepresión, a distintos grados de entidades, incluso síndrome de Down, pacientes postrados, ¿no? Pacientes con VIH. Es importante también una causa o una asociación importante a HTLV1, por lo cual debemos descartarlo, ¿no? La estrongiloidosis diseminada, que también es importante a tener en cuenta,
que si lo encontramos o lo vemos en un paciente tenemos que sospecharlo. Esta es una imagen de una tiña, nada más, pero sí quería poner en cuenta también de que hay tiñas diseminadas, tiñas que pues de alguna manera cuando tenemos múltiples localizaciones en un paciente de repente en el cual podemos sospechar algún grado de inmunosupresión, inmunocompromiso, también bueno, es importante sospechar un HTLV1. Y para continuar con el tema de exposición, vamos a hablar un poco de la tricodisplasia espinulosa, que si bien es cierto es una entidad que, bueno, estaba ganando en realidad un poco más de reconocimiento últimamente. Fue definida por primera vez casi en los años 2000 y posteriormente ya se ha identificado una asociación con un poliomavirus asociado a tricodisplasia espinulosa y básicamente se va a asociar a pacientes que son post-trasplantados de órganos sólidos, ¿no? Que van a necesitar tratamientos inmunodepresores, ¿no? Como tacrolimus, por ejemplo, o pacientes sometidos a quimioterapia, ¿no? Dependiendo de la entidad que fuera, ¿no? Con más frecuencia asociados a leucemia o linfoma. Respecto a la clínica, básicamente, como podemos visualizar aquí, los pacientes van a tener pápulas eritematosas, color de la piel con proyecciones espinosas centrales, ¿no? En especial en la parte central de la cara, pero también se pueden involucrar lo que son las orejas, con menos frecuencia en realidad las extremidades o el tronco. Y puede darse el caso también de la pérdida de anexos, como es el caso de la madarosis o pérdida de pestañas o cejas, ¿no? Y también puede haber otras pérdidas de estos anexos en ciertas regiones de la piel, además de engrosamiento de la misma, que puede generar incluso lo que se conoce como la fácil leonina, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Aquí, como podemos ver, tenemos el caso, ¿no? Del Boloña, el cual es un paciente justamente post-trasplantado renal que recibía tacrolimus, micofenolato de mofetil y prednisona, ¿no? Entonces aquí podemos ver todas estas lesiones tal cual como las hemos mencionado, ¿no? En realidad es una entidad de este tipo de pacientes, entonces debemos tenerla en cuenta, sobre todo con este antecedente, ¿no? El diagnóstico básicamente se va a dar por raspados cutáneos, por PCR de raspados cutáneos, o por muestras de biopsias en las cuales la anatomía patológica va a encontrar unos folículos anágenos dilatados, ¿no? Con una maduración anómala, y sobre todo que unas inclusiones eosinofílicas que la tinción inmunistoquímica dan positivas para antígenos T, ¿no? Medio justamente de este virus que se ha asociado, este poliomavirus asociado a tricodisplasia espinulosa, ¿no? Respecto al tratamiento, se sabe que la alteración básicamente mejora tras reducir o interrumpir el uso de fármacos inmunodepresores. Esto sabemos que pues, va a depender mucho del motivo del medicamento, de la dosis del medicamento, del tiempo posterior al trasplante. Entonces va a haber pues, estas fluctuaciones en las manifestaciones respecto a cómo se comporta el tratamiento farmacológico de la enfermedad de base, ¿no? Además de eso, también se han descrito ciertos tratamientos satisfactorios con sidofovir tópico, valanciclovir, leflunomida, pero de todas maneras es una entidad, como les menciono, más asociada a este grupo de riesgo y es lo que predomina, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si tienen algunas preguntas. A ver, preguntas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería preguntarte si habías revisado alguna epidemiología en el Perú. Alguna vez vi una presentación del doctor Gotuso en Cayetano Heredia del 2018 que hablaba sobre la infección de HTLV1 y consideraba que era una enfermedad casi como de transmisión sexual, ¿no? Porque había una alta seroprevalencia en trabajadoras sexuales. Claro. Y en bancos de sangre. Generalmente incluso manifestaba que habían algunos síndromes autoinmunes como dermatomiositis y otros más que prácticamente también eran prevalentes, ¿no? con la infección de HTLV1. Y entonces en nuestro país, si bien es cierto lo que has mencionado de la dermatitis infecciosa y el tratamiento antibiótico, no contra el HTLV1, sino contra la sobreinfección. sobreinfección por Staphylococcus aureus, ¿no? Que sabemos manejar nosotros
lo que es dermatitis por antibióticos, pero en realidad no hay un tratamiento específico contra el HTLV1, ¿no? Sino Claro. se trata más que todo la enfermedad asociada, y sobre todo es importante ver el grupo de riesgo para que uno pueda sospecharla, porque en nuestro hospital sí se detecta eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa debería ser, en todo caso, la enseñanza, ¿no? Gracias. Sí, puedes recordar que el Perú es una zona endémica de HTLV1. Y precisamente creo que el año 2019 o 2018 tal vez, en Lima hubo un congreso mundial de HTLV1. El Perú fue sede de eso. Entonces es interesante. Tenemos que poner la máxima atención en los problemas relacionados a HTLV1 por esa situación. Doctor, y acerca de la tricodisplasia espinulosa, que si bien es cierto, bueno, lo he leído, pero para el tema y para la discusión, ¿han tenido casos en el hospital aquí? Sí, sobre todo en pacientes con leucemia. Asociando la quimioterapia como el factor que Claro, afecta su inmunidad. Ok. por polioma. Y en trasplantados, porque por ejemplo en pediatría se ve bastante aquí en el REVAL, que es trasplante renal, trasplante hepático, ¿no? Pero no sé si en algún momento lo han visto en algún paciente. Porque no, yo al menos desde que estoy aquí, los pacientes que he visto no han escuchado esos casos. Primero hay que buscarlo. O sea, uno se nos puede pasar, ¿no? Porque uno siempre diagnostica lo que sabe. Eso es cierto también, sí, de verdad. Y si no, No lo puede sospechas. pasar por cualquier situación intrascendente y es un polioma, ¿no? Una tricodisplasia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, a modo final, creo que también lo que quiero sí recalcar aquí es un poquito el tema del seguimiento, que es importante, ¿no? Porque dado que esta entidad, si bien es cierto que como muchos de nosotros rotantes somos pediatras, y estas entidades o complicaciones a posteriores en el seguimiento terminan siendo cuando un paciente es adulto, pues son mortales, ¿no? O tienen mucha repercusión, como la paraparesia tropical y la leucemia linfoma de células T del adulto, ¿no? Entonces es importante ese seguimiento que nunca se pierda y es importante este antecedente de que un niño nos tenga dermatitis infecciosa para hacerle saber a esa Sí, familia. y sobre ese todo entorno. determinando los grupos de riesgo. Uh-huh. Y como se sabe que una de las fuentes de transmisión es la lactancia materna, Claro. eso hay que estar pendiente, ¿no? De que esa situación, pues, no, en el recién nacido No se dé. Uh-huh. hay que prohibir la lactancia materna, ¿no? Sí, eso es cierto. Claro, siempre y cuando que se conozca la situación, si no, no es posible. Sí, y preguntarles, ¿en el control prenatal se pide serología HTLV1? No forma parte del paquete básico. No, a ver, imagínense, o sea, somos una área endémica. Sí. Entonces, ¿cómo se puede llegar a determinar esa recomendación si no tenemos ese dato fundamental? Claro. A veces lo he visto que lo solicitan en ciertos pacientes, a veces procedentes de selva, a veces procedentes de... Pero no hay algo uniforme, no hay algo establecido. Doctor, yo que trabajo, bueno, estoy trabajando en el primer nivel de atención, ¿no? Dentro del protocolo de pruebas que se pide a la gestante, involucran el HIV y el tema, por ejemplo, de sífilis, pero no piden HTLV, tampoco lo procesan en los establecimientos donde se ve el gran grupo de gestantes, ¿no? Por eso, pues, es una tragedia para un recién nacido que su madre es de HTLV1 positivo, porque si no ha pasado por vía sanguínea, va a pasar por lactancia, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer. No tengo lectura al respecto, pero no sé si hay algo escrito. Por lo menos, como bien lo señalas, no está normado. Doctor, buenas noches. Y ante eso, ¿en qué casos podría sospechar una infección, por ejemplo, en niños? A ver, una de las posibilidades es que sea una trabajadora sexual, uno.
2, que proceda de áreas endémicas. En el Perú está determinado el trapecio andino, es el sur peruano. Más o menos es Ayacucho, Huancavelica, Purímac, Cusco, Puno y las partes altoandinas de Arequipa. Entonces tenemos área endémica ya bien determinada. Bueno, hay que promover pues la lectura y la investigación, ¿no? de este problema. Es un problema muy acuciante y, como bien lo ha dicho, no tiene tratamiento. No hay tratamiento. Los oncólogos, cuando hay ATL, asocian a veces sidobudina con interferón, pero no da resultado. Es un problema aún no resuelto. Bueno, creo que no hay más preguntas. Gracias por la presentación y por la participación. Gracias también, doctores. Gracias, Giancarlo. Gracias.